Amunaptra, conocida como la ciudad de los muertos, es un lugar legendario envuelto en misterio y mitología, mencionado en textos antiguos y popularizado por el cine. Según la tradición, esta ciudad fue un gran centro de riqueza y saber, pero también un sitio maldito por su relación con rituales oscuros y maldiciones faraónicas. Origen del mito de Amunaptra. El origen del mito de Amunaptra se encuentra envuelto en un velo de misterio que mezcla elementos históricos, literarios y cinematográficos. Aunque la ciudad es ficticia, su creación está profundamente influenciada por la rica tradición cultural y religiosa del antiguo Egipto, así como por las fascinaciones occidentales con las civilizaciones antiguas y los secretos del desierto. La etimología del nombre. El término Amunaptra parece una combinación de palabras que evocan asociaciones con Egipto. Amu podría derivarse de términos egipcios o árabes relacionados con la tierra o el pueblo. Naptra tiene una resonancia similar a Nefertari o Napata, ambas conectadas con figuras o lugares del Egipto antiguo. Aunque el nombre no tiene raíces históricas, fue diseñado para sonar auténtico y misterioso, evocando un lugar antiguo y prohibido. Inspiración histórica. El mito de Amunaptra toma elementos de las ciudades reales y legendarias de Egipto. Tanis, una ciudad egipcia que alguna vez fue una capital, rica en tesoros pero más tarde abandonada y enterrada por las arenas del tiempo. El Valle de los Reyes, este sitio real, lleno de tumbas de faraones, alimentó historias de lugares ocultos con riquezas y secretos. La Atlántida del desierto, el concepto de ciudades perdidas en el desierto no es exclusivo de Egipto, pero en el caso de Amunaptra, se combina con las creencias egipcias de una conexión espiritual con el inframundo. La invención occidental del Oriente místico. El auge del interés occidental por Egipto comenzó con la campaña de Napoleón Bonaparte a Egipto, 1798-1801. Los descubrimientos arqueológicos, como la piedra de Rosetta, impulsaron la egiptomanía en Europa. En el siglo XIX, la fascinación con las tumbas y las momias inspiró historias románticas y relatos de aventuras. Escritores como Sir Arthur Conan Doyle y H. Rider Haggard contribuyeron a popularizar mitos sobre ciudades perdidas y maldiciones faraónicas. Amunaptra, aunque ficticia, se nutre de esta narrativa occidental de misterio y exotismo. Se posiciona como un lugar lleno de riquezas inimaginables, protegido por maldiciones que aseguran su secreto. Amunaptra en el cine. El mito de Amunaptra alcanzó su apogeo con la película La momia, 1999, que presentó la ciudad como un sitio arqueológico oculto, donde los antiguos faraones guardaban sus mayores tesoros y secretos oscuros. En este contexto, Amunaptra se convirtió en un ícono cultural, representando el encuentro entre la arqueología, la aventura y el peligro sobrenatural. La influencia del Egipto antiguo en la leyenda de Amunaptra. El Egipto antiguo ha sido una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, tanto por su riqueza cultural como por su profunda conexión con lo místico y lo espiritual. La leyenda de Amunaptra, aunque ficticia, encuentra su inspiración en elementos fundamentales de la cultura egipcia, en sus creencias religiosas, su arquitectura monumental y los mitos asociados a la vida después de la muerte. Esta sección analiza cómo estas influencias moldearon la idea de una ciudad de los muertos repleta de tesoros y peligros sobrenaturales. Las ciudades míticas en Egipto, refugios de conocimiento y poder. En el Egipto faraónico, las ciudades no eran solo centros administrativos o residenciales, sino también espacios sagrados dedicados a los dioses y al conocimiento. Lugares como Heliópolis, dedicada al culto solar, Tebas y Menfis concentraban templos, archivos sagrados y riquezas inimaginables. Relación con Amunaptra. La idea de una ciudad como Amunaptra deriva de estos centros urbanos y sagrados, lugares donde los faraones y sacerdotes protegían no solo bienes materiales, sino también secretos religiosos y mágicos. Dato curioso, se cree que algunas ciudades del Egipto antiguo fueron enterradas o abandonadas debido a las crecidas del Nilo o cambios climáticos, alimentando las teorías sobre ciudades perdidas. El simbolismo del desierto, el dominio de lo desconocido. El desierto, en la cosmovisión egipcia, era un lugar liminal, una frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Representaba el caos, Isfet, pero también la transición hacia el orden, Mat. Relación con Amunaptra. Ubicar la ciudad en medio del desierto no solo resalta su aislamiento físico, sino también su carácter como puerta al más allá, donde los dioses y los muertos coexistían. Ejemplo simbólico, el dios Seth, asociado al caos y al desierto, podría inspirar la atmósfera hostil que rodea a Amunaptra. La arquitectura monumental, la eternidad hecha piedra. Egipto es famoso por su arquitectura colosal,
como las pirámides de Giza, los templos de Luxor y Karnak, y el Valle de los Reyes. Estas estructuras eran mucho más que logros de ingeniería, eran portales hacia la eternidad. Relación con Amunaptra. La descripción de Amunaptra como una ciudad subterránea con túneles, cámaras secretas y tesoros ocultos encuentra eco en las necrópolis y tumbas faraónicas diseñadas para proteger a los muertos y sus riquezas. Ejemplo, el diseño de la pirámide escalonada de Saqqara y las cámaras del faraón Tutankamón ofrecen paralelismos directos con las leyendas de Amunaptra. La conexión con el inframundo, el Duat. En la religión egipcia, el Duat era el reino de los muertos, una dimensión espiritual donde las almas eran juzgadas antes de alcanzar la inmortalidad. Este lugar estaba lleno de peligros, guardianes y pruebas que solo los dignos podían superar. Relación con Amunaptra. La ciudad se concibe como un reflejo físico del Duat, un lugar donde se guardan los secretos del más allá y donde los intrusos enfrentan castigos divinos. Rituales funerarios. Los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, detallan los hechizos y caminos para atravesar el Duat, alimentando la idea de trampas y maldiciones en Amunaptra. Los tesoros y el culto a la muerte. Los egipcios creían que los faraones y nobles debían llevar consigo bienes materiales para su vida en el más allá. Esto dio origen a la práctica de enterrar a los muertos con oro, joyas, herramientas y alimentos. Relación con Amunaptra. La ciudad legendaria hereda esta tradición al ser imaginada como un depósito de riquezas incalculables, protegidas por guardianes mágicos. Ejemplo histórico, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, repleta de tesoros, popularizó la idea de maldiciones y riquezas ocultas. Los sacerdotes y la magia egipcia. Los sacerdotes del Egipto antiguo eran vistos como intermediarios entre los dioses y los humanos. Eran guardianes de conocimientos esotéricos, incluidos textos sagrados y hechizos. Relación con Amunaptra. La idea de sacerdotes que maldicen o protegen la ciudad se basa en estas figuras históricas, quienes tenían el poder de invocar la magia para salvaguardar lugares sagrados. Texto relevante, el hechizo 125 del Libro de los Muertos, que detalla el juicio de las almas, podría haber inspirado narrativas sobre guardianes de Amunaptra. La ciudad como centro de conocimiento y tesoros. Amunaptra, en el imaginario colectivo, no es simplemente una necrópolis. Es vista como un santuario oculto donde se guardaban los secretos más profundos de la civilización egipcia y riquezas inimaginables que trascendían su valor material. Esta sección puede extenderse destacando varios aspectos únicos. El conocimiento sagrado en Amunaptra. Amunaptra era supuestamente un lugar donde los sacerdotes del antiguo Egipto preservaban no solo textos religiosos, sino también conocimientos sobre astronomía, matemáticas, medicina y alquimia. Era considerado un depósito de sabiduría oculta para los iniciados, protegido de la mirada de los no dignos. El Libro de los Muertos, uno de los tesoros intelectuales más importantes que podría haber estado resguardado en Amunaptra, es el Libro de los Muertos. Este texto detallaba rituales funerarios, hechizos para guiar el alma en el más allá y secretos sobre la vida eterna. Conexión con Tot. Amunaptra también podría estar vinculada con Tot, el dios de la sabiduría, inventor de la escritura y guardián del conocimiento divino. Se cree que textos sagrados atribuidos a él, como el mítico libro de Tot, estaban bajo estricta protección. Los tesoros materiales, una fortuna enterrada. La riqueza de Amunaptra no era solo intelectual, sino también material. Según la leyenda, la ciudad contenía vastos depósitos de oro, gemas preciosas, vasijas ceremoniales, y adornos hechos para los faraones y los dioses. Oro y joyas. Los relatos describen cámaras enteras llenas de estatuas de oro sólido, incrustadas con piedras preciosas. Estas cámaras estaban protegidas por trampas mortales diseñadas para castigar a los profanadores. Artefactos sagrados. Además de los tesoros comunes, se decía que Amunaptra albergaba objetos únicos, como el cetro de Osiris, el collar de Isis, y armas ceremoniales imbuidas de poder divino. Reliquias malditas. Algunos artefactos estaban imbuidos de maldiciones o magia oscura. Se creía que quien intentara llevarlos sería condenado por toda la eternidad. La relación con el más allá. Los tesoros de Amunaptra no solo servían para deslumbrar en la tierra, sino para preparar a los faraones y altos sacerdotes para su viaje al más allá. Se decía que los objetos enterrados tenían un propósito espiritual. Equipar el alma para la eternidad, vasijas canópicas, amuletos y estatuillas servían para garantizar que el alma del fallecido sobreviviera el juicio de Osiris.
Ofrecer tributo a los dioses, gran parte del oro y las riquezas eran ofrendas para apaciguar a los dioses y asegurar la protección de la ciudad. Vehículos mágicos. Algunos textos sugieren que ciertos objetos servían como herramientas mágicas para acceder al Duat, el inframundo egipcio. Amunaptra como un archivo protegido. La ciudad funcionaba como un archivo sellado, diseñado para resistir el paso del tiempo y la invasión de enemigos. Los túneles subterráneos, las trampas y las puertas ocultas eran parte de su diseño defensivo. Arquitectura secreta. Se cree que Amunaptra estaba diseñada como un laberinto, donde solo los sacerdotes conocían los caminos hacia las cámaras más valiosas. Guardias eternos. Según la leyenda, momias animadas o espíritus guardianes protegían los secretos de la ciudad, castigando a los intrusos con maldiciones terribles. Maldiciones y magia en Amunaptra. Amunaptra, como ciudad legendaria, no solo destaca por sus riquezas materiales, sino también por las historias de maldiciones y magia que rodean su existencia. Estas narraciones son fundamentales para mantener el aura de misterio y peligro que define su leyenda. En esta sección, exploraremos las maldiciones asociadas a la ciudad, las prácticas mágicas del Egipto antiguo y los relatos que las vinculan. Las maldiciones como guardianas de secretos. En la tradición egipcia, las maldiciones no eran simples advertencias. Eran encantamientos lanzados con la intención de proteger tumbas y templos de intrusos. Se inscribían en las paredes de los sepulcros, advirtiendo sobre terribles consecuencias a quienes osaran profanar el descanso de los muertos. En el caso de Amunaptra, la leyenda dice que sus sacerdotes más poderosos colocaron encantamientos eternos sobre la ciudad para protegerla de quienes buscaran su riqueza o intentaran desenterrar sus secretos oscuros. Ejemplo de texto maldito. Quien interrumpa el sueño de los dioses y los reyes, sufrirá su furia en vida y en la eternidad. El papel de los sacerdotes de Amunaptra. Los sacerdotes de la ciudad, según la leyenda, eran maestros en las artes mágicas. Custodiaban no solo las riquezas físicas de los faraones, sino también secretos arcanos relacionados con la vida después de la muerte y el control de fuerzas sobrenaturales. Ellos realizaban rituales para mantener a raya a los espíritus malignos y reforzar las maldiciones de protección. Estos sacerdotes, en ocasiones, eran inmolados junto a los faraones para servirles en el más allá, perpetuando la idea de que incluso en la muerte, continuarían protegiendo a Amunaptra. La magia egipcia y el libro de los muertos. La magia era parte integral de la vida y la muerte en Egipto. Los textos sagrados, como el libro de los muertos, contenían encantamientos que ayudaban a los difuntos a navegar por el Duat, el inframundo. En Amunaptra, según la leyenda, este conocimiento fue llevado al extremo, y se dice que en sus bibliotecas se encontraban fórmulas para invocar y controlar espíritus, e incluso para resucitar a los muertos. Un mito asociado a Amunaptra narra la historia de un faraón que intentó utilizar estos textos para convertirse en inmortal, solo para ser maldecido y condenado a vagar como un espíritu errante. La maldición del guardián eterno. Un relato recurrente en torno a Amunaptra es la existencia de un guardián eterno, un ser inmortal encargado de proteger la ciudad. Este guardián, generalmente descrito como una momia maldita, no puede descansar hasta que todos los intrusos hayan sido eliminados. Este mito fue popularizado en películas, pero tiene raíces en las antiguas creencias egipcias sobre espíritus vengativos que protegían sus tumbas. La conexión con los dioses y el juicio divino. Se dice que cualquier intruso que perturbe a Amunaptra será llevado directamente al juicio de los dioses, donde su corazón será pesado contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y el orden. Si es hallado culpable, su alma será devorada por Ammit, la devoradora de los muertos, y condenado al olvido eterno. Exploradores y buscadores de tesoros. Amunaptra, la legendaria ciudad de los muertos, ha capturado la imaginación de exploradores, aventureros y arqueólogos durante siglos. Aunque su existencia pertenece al reino de los mitos, la fascinación por descubrirla ha inspirado relatos ficticios y verdaderas expediciones arqueológicas que buscan el rastro de ciudades perdidas en Egipto. La era de los descubrimientos arqueológicos. A lo largo del siglo XIX, la fiebre por explorar Egipto alcanzó su apogeo con la llegada de arqueólogos europeos. Desde el descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799 hasta la apertura de la tumba de Tutankamón en 1922, Egipto se convirtió en un destino predilecto para quienes buscaban gloria, conocimiento o riquezas. Muchos de estos exploradores soñaban con encontrar ciudades como Amunaptra, que prometían riquezas inimaginables y secretos ocultos de la antigüedad. Ejemplos reales como Giovanni Belzoni,
que transportó grandes monumentos egipcios a Europa, ilustran la mentalidad de la época, una mezcla de exploración y saqueo. Aventureros ficticios y su conexión con Amunaptra. En el ámbito ficticio, Amunaptra ha sido un imán para aventureros intrépidos en busca de gloria y fortuna. Películas como La momia, 1999, inmortalizaron a personajes que representan esta figura, arqueólogos valientes, soldados deshonestos y cazadores de tesoros con dudosa ética. Este tropo a menudo incluye rivalidades entre grupos de exploradores, trampas mortales dentro de la ciudad y la amenaza de desatar antiguas maldiciones. La fascinación con Amunaptra no solo radica en las riquezas que promete, sino también en el riesgo inherente a enfrentarse a los secretos del pasado. Motivaciones detrás de la búsqueda de Amunaptra. Los buscadores de Amunaptra han sido movidos por diversas motivaciones, algunas nobles y otras cuestionables. Riqueza, la promesa de tesoros inimaginables, como oro, gemas y artefactos valiosos. Conocimiento, descubrir secretos del pasado y recuperar la historia perdida. Poder, algunos buscan objetos mágicos o reliquias que podrían otorgar poderes sobrehumanos. Ego, la posibilidad de ser recordado como el descubridor de un lugar mítico. Leyendas sobre expediciones fallidas. Muchos relatos ficticios y algunos históricos hablan de exploradores que buscaron Amunaptra y nunca regresaron. Algunos atribuyen estas desapariciones a tormentas de arena, trampas en ruinas o maldiciones desatadas al entrar en la ciudad. En otros casos, se mencionan guardianes sobrenaturales, como momias reanimadas o espectros, que protegen la ciudad de los intrusos. Exploradores modernos y Amunaptra en el siglo XXI. Aunque Amunaptra es un mito, ha inspirado búsquedas modernas y teorías conspirativas. Con herramientas como satélites y tecnología de radar, algunos aventureros creen que es posible encontrar ciudades enterradas bajo la arena del desierto. Documentales y videojuegos también han llevado esta leyenda al público contemporáneo, perpetuando el misterio. Amunaptra en el cine y la cultura popular. Amunaptra ha dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo gracias a su representación en la cultura popular, especialmente en el cine. Este apartado puede desarrollarse en profundidad al abordar cómo la ficción ha tomado elementos históricos y mitológicos para dar vida a esta ciudad legendaria, destacando su impacto en los medios, el arte y la literatura. El papel de la momia, 1999. La película La momia de 1999, dirigida por Stephen Sommers, fue clave para popularizar Amunaptra como una ciudad mítica. En esta producción, Amunaptra es descrita como un lugar oculto en el desierto egipcio, conocido como la Ciudad de los Muertos, donde los antiguos faraones ocultaban sus riquezas y secretos más oscuros. Impacto visual, la película presentó una Amunaptra impresionante, con su arquitectura monumental, sus pasadizos subterráneos llenos de trampas y su ambiente de misterio. Las escenas de exploración y las épicas batallas contra momias reanimadas crearon una atmósfera que sigue cautivando al público. Mitología creada, la representación de Amunaptra combina elementos reales del Egipto antiguo, como las maldiciones de las tumbas, con aspectos ficticios, como la figura del sacerdote Imhotep y su resurrección como una fuerza vengativa. Influencia en otras películas y series. El éxito de La momia dio lugar a secuelas, como El regreso de la momia, 2001, y La momia, la tumba del emperador dragón, 2008, que expandieron el universo alrededor de Amunaptra y sus secretos. Sin embargo, otras producciones también han tomado inspiración de la idea de una ciudad perdida en el desierto. Películas como Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, 1981, aunque no menciona a Amunaptra, comparte la temática de arqueología, aventuras y maldiciones antiguas. Stargate, 1994, que explora una conexión entre el Egipto antiguo y un portal intergaláctico. Amunaptra en los videojuegos. El mito de Amunaptra también se ha explorado en videojuegos que combinan acción, aventuras y exploración arqueológica. Juegos como Assassin's Creed Origins recrean con gran detalle el Egipto antiguo, permitiendo a los jugadores explorar ruinas y resolver misterios. Aunque Amunaptra no aparece directamente, muchos juegos se inspiran en la narrativa de la ciudad perdida y las maldiciones. Otros juegos, como Tomb Raider o Uncharted, toman prestados elementos de la mitología egipcia, incluyendo trampas, momias y tesoros escondidos. En la literatura y los cómics. Antes del auge del cine, la literatura fantástica ya había explorado la idea de ciudades ocultas y malditas. Escritores como H. Rider Haggard, en ella, 1887,
o Bram Stoker, en La joya de las 7 estrellas, 1903, presentaron relatos con misterios similares. En los cómics modernos, Amunaptra o variantes de la ciudad aparecen como escenarios llenos de acción y secretos mágicos. Ejemplo notable, la serie de cómics Hellboy incluye referencias a mitos egipcios y exploraciones arqueológicas llenas de peligros sobrenaturales. Amunaptra en la cultura global. La leyenda de Amunaptra ha trascendido el cine y la literatura, convirtiéndose en un ícono de la cultura popular. Se realizan visitas virtuales y experiencias inmersivas que recrean la sensación de explorar una ciudad mítica. Además, ha inspirado arte conceptual, decoraciones temáticas en parques de diversiones y piezas de colección. Interpretaciones modernas, Amunaptra en la imaginación contemporánea. La leyenda de Amunaptra no solo ha sobrevivido a lo largo del tiempo, sino que ha evolucionado y se ha adaptado a las corrientes culturales y tecnológicas de la modernidad. Desde teorías de conspiración hasta representaciones en videojuegos y literatura, la ciudad ficticia ha encontrado un lugar especial en la imaginación colectiva. A continuación, exploramos las formas en que Amunaptra ha sido reinterpretada en el siglo XX y XXI. Literatura fantástica y relatos ficticios. Amunaptra se ha convertido en un símbolo recurrente en la literatura fantástica. Autores han utilizado la ciudad como un telón de fondo ideal para historias de aventuras, exploración y misterio. En muchos relatos, se presenta como un lugar inaccesible, protegido por maldiciones o por un desierto que parece tener vida propia. Ejemplos notables. Novelas que combinan elementos históricos con magia, como La maldición de Amunaptra. Relatos pulp de principios del siglo XX, donde exploradores enfrentan momias reanimadas y guardianes sobrenaturales. Amunaptra en el cine y la televisión. Una de las interpretaciones modernas más conocidas proviene del cine, específicamente de La momia, 1999, y su secuela. En estas películas, Amunaptra es una ciudad oculta llena de tesoros inimaginables, pero también de peligros mortales, como momias reanimadas y guardianes inmortales. La representación cinematográfica combina elementos históricos con un enfoque fantasioso que atrapa al espectador. Impacto cultural. Popularizó la imagen de Amunaptra como una ciudad que desaparece y reaparece según la voluntad del desierto. Introdujo al público la idea de un Egipto mítico, lleno de secretos y maldiciones. Videojuegos y realidad virtual. En el ámbito de los videojuegos, Amunaptra ha sido reinterpretada como un entorno inmersivo lleno de desafíos y acertijos. Juegos de exploración y aventuras como Tomb Raider y Assassin's Creed han incluido escenarios inspirados en esta ciudad legendaria, donde los jugadores deben resolver enigmas, evitar trampas mortales y enfrentarse a criaturas míticas. Ejemplo destacado. Juegos de realidad virtual que recrean tumbas y pirámides egipcias, permitiendo al jugador explorar un Amunaptra interactivo. Teorías de conspiración y pseudohistoria. Amunaptra también ha encontrado su lugar en el mundo de la pseudohistoria y las teorías de conspiración. Algunos teóricos afirman que podría basarse en una ciudad real aún no descubierta en las profundidades del desierto egipcio. Estas ideas suelen mezclarse con nociones sobre alienígenas ancestrales y tecnología avanzada utilizada por los antiguos egipcios. Ejemplos comunes. Documentales sensacionalistas que aseguran la existencia de Amunaptra como un centro tecnológico perdido. Vídeos en YouTube que exploran mapas antiguos que supuestamente indican su ubicación. Arte conceptual y cultura pop. Artistas y diseñadores han creado innumerables representaciones de Amunaptra, imaginándola como una ciudad dorada, rodeada de dunas impenetrables, y con una arquitectura que mezcla lo histórico con lo fantástico. En la cultura pop, Amunaptra se ha convertido en un ícono de lo oculto, apareciendo en cómics, música y merchandising. Ejemplo destacado. Colecciones de arte digital que representan Amunaptra como una mezcla de Atlántida y Egipto. El mito de Amunaptra no solo se mantiene vivo, sino que sigue creciendo gracias a su capacidad de adaptación. Cada interpretación moderna agrega una nueva capa de misterio y atractivo, asegurando que esta ciudad ficticia continúe fascinando a generaciones futuras. La conexión espiritual con el más allá. Amunaptra, conocida como la ciudad de los muertos, no es solo un depósito de tesoros y conocimientos, sino también un puente simbólico entre el mundo de los vivos y el reino espiritual. Su conexión con el Duat, el inframundo egipcio, es fundamental para comprender su significado en la mitología y las historias que la rodean. El Duat, el inframundo egipcio. En la mitología egipcia,
El Duat era el reino al que las almas de los muertos viajaban después de dejar el mundo terrenal. Gobernado por Osiris, el dios de la resurrección y el juicio, el Duat era un lugar de desafíos y pruebas. Las almas debían enfrentarse a guardianes, sortear peligros y demostrar su pureza antes de alcanzar el Aaru, el paraíso eterno. Amun-Aptra, según la leyenda, podría haber sido vista como un umbral físico al Duat. Los sacerdotes y faraones habrían construido esta ciudad no solo para proteger los tesoros, sino también para asegurar que las almas pudieran transitar correctamente al más allá. Las tumbas de los faraones se consideraban portales hacia el Duat, y Amun-Aptra habría sido el centro espiritual más poderoso en este sentido. La balanza de Maat, el juicio del alma. Uno de los elementos más importantes de la transición al más allá era el juicio del alma, representado en el ritual de la balanza de Maat. Según la creencia, el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era más liviano que la pluma, el alma podía pasar a la Aaru. Si no, era devorada por Ammit, una deidad mitad cocodrilo, mitad león. En Amun-Aptra, se dice que los sacerdotes realizaban rituales para preparar el alma del faraón o de los grandes sacerdotes para este juicio. La ciudad estaba decorada con representaciones de Maat, Osiris y Anubis, el dios de los muertos, quienes guiaban las almas en su camino. Rituales de protección y resurrección. La conexión espiritual de Amun-Aptra no solo residía en su función como portal al Duat, sino también en los rituales de protección realizados para evitar la profanación de las tumbas y la corrupción de las almas. Los textos sagrados, como el Libro de los Muertos, contenían encantamientos diseñados para proteger al difunto y guiar su espíritu. Se dice que en Amun-Aptra, los sacerdotes utilizaban estas escrituras sagradas junto con amuletos y artefactos mágicos para sellar las tumbas y mantener las almas en paz. Los amuletos de escarabajos, por ejemplo, eran colocados sobre el corazón del difunto para simbolizar la regeneración y la inmortalidad. La ciudad como lugar de resurrección. En la tradición de Amun-Aptra, no solo era un lugar de descanso eterno, sino también un centro de resurrección. Según algunos relatos, los sacerdotes habrían dominado rituales para devolver la vida a los muertos, ya fuera en cuerpo o en espíritu. Estas prácticas, aunque consideradas heréticas por algunos, eran vistas como una manera de mantener el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Una leyenda habla de la posibilidad de que Amun-Aptra escondiera el secreto de la inmortalidad, lo que la convertía en un lugar no solo de muerte, sino también de eterna vida. Este mito atrajo a exploradores y buscadores de poder durante siglos. ¿Podría existir una ciudad como Amun-Aptra? La idea de una ciudad perdida como Amun-Aptra, oculta bajo las arenas del desierto, es una mezcla fascinante de mitología y arqueología. Aunque Amun-Aptra es ficticia, existen ejemplos reales de ciudades antiguas que permanecieron ocultas durante siglos antes de ser redescubiertas, lo que alimenta la especulación sobre la posibilidad de que algo similar pudiera existir. Ciudades reales ocultas en la historia. Tanis, Egipto. Tanis, una antigua capital egipcia, estuvo enterrada bajo la arena durante siglos antes de ser redescubierta. Conocida por su riqueza arqueológica, incluyendo tumbas intactas, esta ciudad sirve como un ejemplo real de cómo ciudades enteras pueden desaparecer bajo el desierto. Paralelo con Amun-Aptra, al igual que Amun-Aptra, Tanis estaba llena de tesoros y artefactos que se creían perdidos. Heracleion y Canopus. Estas ciudades egipcias estuvieron sumergidas bajo el Mediterráneo durante casi 1,200 años antes de su descubrimiento en 2000. Se encontraron templos, estatuas y una enorme cantidad de riquezas. Paralelo con Amun-Aptra, aunque estas ciudades están bajo el agua y no bajo la arena, su redescubrimiento ilustra cómo grandes centros urbanos pueden desaparecer y quedar fuera del alcance humano. Petra, Jordania. Aunque nunca estuvo completamente perdida, Petra fue desconocida para el mundo occidental hasta principios del siglo XIX. Famosa por sus estructuras talladas en la roca, esta ciudad demuestra cómo un lugar puede quedar oculto en un entorno inhóspito como un desierto. Paralelo con Amun-Aptra, Petra tiene un aura de misterio, con pasadizos y templos ocultos, lo que recuerda a las descripciones de Amun-Aptra como un lugar lleno de secretos. Evidencia arqueológica que respalda la idea. Aunque Amun-Aptra no sea real, hay razones para creer que Egipto aún guarda secretos bajo su vasto desierto. Mapas antiguos y textos perdidos. En documentos egipcios, griegos y romanos se mencionan ciudades, templos y tesoros que nunca han sido encontrados. Por ejemplo, relatos del historiador griego Heródoto hablan de vastos laberintos subterráneos y riquezas escondidas.
Tecnología moderna en arqueología. Herramientas como el radar de penetración terrestre y la teledetección satelital han revelado estructuras enterradas en áreas antes inexploradas. En 2020, se descubrió una gran ciudad cerca de Luxor utilizando estas tecnologías. El desierto como conservador. El Sáhara y el desierto oriental de Egipto son vastos, en muchos casos, inexplorados. La arena actúa como un conservador natural, protegiendo estructuras antiguas de la erosión y el tiempo. La atracción de lo oculto. La idea de una ciudad perdida no solo es plausible desde el punto de vista arqueológico, sino que también tiene un atractivo cultural y psicológico. Simbología de Amunaptra. Representa el deseo humano de encontrar lo desconocido, descubrir riquezas incalculables y explorar los secretos del pasado. Mito y realidad. Historias de lugares como El Dorado y Sangrila muestran que esta fascinación no se limita al Egipto antiguo, sino que es un fenómeno global. Desafíos para encontrar ciudades perdidas. Entornos extremos. El calor extremo, las tormentas de arena y la falta de recursos dificultan la exploración en el desierto. Impacto humano. Saqueos, urbanización y cambios en el paisaje pueden haber destruido evidencias de antiguas ciudades. Límites tecnológicos. Aunque la tecnología ha avanzado, aún hay barreras para explorar áreas remotas de manera efectiva. ¿Podría existir una ciudad como Amunaptra? Desde un punto de vista arqueológico, la posibilidad no puede ser descartada. La historia ha demostrado que, bajo las arenas y mares, se esconden civilizaciones olvidadas esperando ser redescubiertas. Si bien Amunaptra puede ser una creación ficticia, su existencia resuena con los misterios aún por desvelar en Egipto y el mundo.